para, para que pues empecemos, para que registren su asistencia, valga la redundancia. Y pues vamos a empezar. Yo hoy termino Historia de México, y pues ya el maestro la próxima semana les estaría aplicando su examen. Les estaría aplicando su examen, sí, bueno, pues un examencito, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿sí? Estábamos trabajando pues con Historia de México, ¿sí? Con Historia de México, déjame adelanto, porque aquí no nos quedamos. Ah, creo que aquí nos quedamos, creo que en esta parte aquí nos quedamos, si mal no recuerdo, estábamos viendo lo de la etapa de la independencia de México, ¿sí? Lo de la etapa de la independencia de México, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, esta etapa de la independencia de nuestro país, dime qué factores o qué situaciones, qué aspectos ocurrieron fuera de nuestro territorio, pero que influyeron o impulsaron para que se originara este movimiento. ¿Qué estaba pasando al exterior? Nada. ¿La qué? Bueno, ok. A ver, algo estaba sucediendo en España, dice la compañera. A ver, ¿qué más estaba pasando hacia el exterior? Nada. Bueno, en primera instancia, pues México, perdón, bueno, nuestra nación México no fue la primera, no fue el primer nación que logró obtener su independencia, no, no fue la primera. De hecho, los primeritos en que obtuvieron su independencia en América fue Estados Unidos. Entonces, un factor externo, pues fue la independencia de esas 13 colonias inglesas, que posteriormente, pues tomó el nombre de Estados Unidos americanos. Y otro factor que estaba ocurriendo, que también influyó o impulsó para que este movimiento iniciara, fue la invasión francesa sobre España. Fue la invasión francesa sobre España. Otra situación también que propició fue que ya había culminado la Revolución Francesa también. Entonces, estas situaciones o estos aspectos que ocurrieron fuera de nuestro territorio, pues influyó de forma definitiva. ¿Para qué? Porque eran movimientos liberales, fueron movimientos liberales. Entonces, esa fue como un impulso para poder iniciar, porque de hecho, fíjate, aquí dice etapa de iniciación, organización, resistencia y consolidación. Este, desde antes que iniciara ese movimiento de independencia, ya se estaban organizando, ¿sí? Se hacían, le llamaban en aquel entonces tertulias, que eran como reuniones, ¿sí? Recuerda que esas reuniones no eran, adelante, eran organizadas por los criollos, eran organizadas por este grupo de los criollos, ¿sí? Este, que al final de cuentas invitaron al resto de los grupos sociales, a los indígenas, a las castas, a los mestizos, a los africanos, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿ok? Eh, ya habíamos dicho que cuando inicia el 16 de septiembre de 1810, ¿qué hacemos nosotros o qué hace nuestra nación? ¿Qué hace nuestra nación para recordar el inicio, este hecho histórico? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen a nivel estado, a nivel nación? ¿Qué se hace? Ok, pero ¿cómo? El grito, lo que le llamamos la simulación del grito, la simulación que se hace, de hecho, te digo, se hace a nivel nacional, se hace a nivel estado, se hace a nivel municipal, ¿sí? Digo, están las autoridades que lo hacen, ¿sí? Y entonces, pues bueno,
se hace esa ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuándo se lleva a cabo esa simulación del grito de la independencia? No, el 15 en la noche, el 15 en la noche se hace, fíjate, el 15 en la noche, ¿sí? Pero, y el 16 de septiembre viene marcado siempre como un día de asueto a nivel nacional. Viene marcado como un día de asueto a nivel nacional, ¿sí? Siempre y cuando pues caiga entre de lunes a viernes, ¿va? De lunes a viernes. Pues bueno, y pues bueno, la etapa de consolidación o consumación, en esta etapa, bueno, aquí dice que abarcó de 1810 hasta 1821, ¿sí? En esta última etapa, la etapa de consumación o consolidación, ¿sí? Este, vendría siendo el último año de toda la guerra en 1821 en base al desgaste de ambos ejércitos, el ejército realista y el ejército insurgente, ¿sí? Este, en base también al gasto económico que representaba el invertir en una guerra, ¿sí? En base también a las cuestiones que el caos que dejó la guerra, la destrucción que dejó la guerra, pues en esta última etapa, lo que se buscaba era culminarla, consumar, llegar ahora sí a declarar independiente a lo que en aquel entonces era llamado la Nueva España, ¿sí? Entonces, pues bueno, por eso aquí dice, bueno, y aquí dice el 24 de febrero de 1821, ¿sí? Se firma un documento, el Plan de Iguala, ¿sí? Y bueno, ok. Y en este documento se habla acerca de la unión de estos ejércitos, el ejército realista y el ejército insurgente, formando el ejército trigarante, ¿sí? De hecho, aquí los principales, los que vamos a llamarlo los personas que estuvieron firmando este documento, pues eran los líderes de ambos ejércitos. Por un lado estaba Agustín de Iturbide y por el otro lado, por el ejército insurgente, estaba Vicente Guerrero. De hecho, posteriormente, esto lo vamos a ver más adelante, sí, lo vamos a ver más adelante, Agustín de Iturbide, pues fue el primer gobernante, ya ahora sí de México independiente. Fue el primer gobernante. No te digo el primer presidente, no te dije el primer presidente, porque no era ya, no, Agustín de Iturbide no se proclamó como presidente. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, y también la otra parte hay otro documento que también da validación a la independencia de nuestro país, es llamado los Tratados de Córdoba, que lo firma Agustín de Iturbide, que era él, que en este caso ya había asumido el líder o comandante del ejército trigarante, y Juan de Donojú, ¿sí? Entonces, bueno, Juan de Donojú fue el último virrey de la Nueva España, ¿sí? Por último virrey. Y entonces él la estaba asumiendo o declarando por parte de España que, pues obviamente, declara consolidada la consumación de la independencia. Y bueno, lo que yo te decía ahorita era lo del primer imperio mexicano. Y ahora sí, una vez que se logró la independencia ese 27 de septiembre de 1821, ¿sí? Se consuma la independencia, ¿sí? La primera forma de gobierno que optó nuestra nación fue llamada el primer imperio mexicano. ¿Y por qué te digo primer imperio? ¿Por qué hago un énfasis o por qué dice primero o primero? Porque hubo dos, porque hubo otra etapa en la historia de nuestro país que se llama Segundo Imperio Mexicano. Pero eso fue más adelante, todavía aquí no llegamos a esa parte. Y aquí en este caso, esta etapa duró bien poquito, duró un año, casi un año, ni el año duró, y Agustín de Iturbide se proclama emperador en esta primera forma de gobierno, ¿sí? En esta primera forma de gobierno. A partir de este momento, muchachos, de 1822, cuando ya llega este personaje pues, como gobernante máximo, ¿sí? Vamos a ver que nuestro país, nuestro actual país, pues obviamente pasa por una inestabilidad política,
¿sí? Económica, ¿sí? ¿Por qué? Pues fue consecuencia de esos 10 años de guerra. Y obviamente la inexperiencia que tenían para poder autogobernarse, para poder organizarse, para poder administrarse, ¿sí? Entonces, no, vamos a verlo estos primeros años de la vida independiente, ¿sí? Cómo es que ocurre esta parte, ¿sí? Pues bueno, Agustín Iturbide al último fue exiliado, ¿sí? Agustín Iturbide, ¿sí? Porque pues obviamente, en ese, ni siquiera ni siquiera un año, pues eh, la población obviamente quería un resultado, pero el resultado no viene de forma inmediata. ¿Cuánto dura en la época actual el presidente? ¿Cuánto tiempo dura el presidente como en esa posición política? ¿Cuánto? 6 años. ¿Sí? Y créeme que, bueno, yo no soy política, no soy política, no, 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 pero 6 años, para un presidente, yo pienso, mi idea es que no pueden cumplir todo lo que en su campaña política anduvieron divulgando, anduvieron para que la gente obviamente votara por él, ¿sí? Entonces, imagínate, en un año crees que iba a resolver toda la situación, la inestabilidad política y económica de nuestro territorio, pues no era imposible, pero bueno, renuncia, aquí dice abdica, significa que renuncia, ¿sí? Al no tener apoyo, ¿sí? Y entonces, pues bueno, y también, pues, fue exiliado. ¿Qué significa la palabra exilio? ¿Cómo qué? Lo votaron, lo expulsaron, o sea, no lo querían aquí en el territorio, ¿sí? Y entonces se manda mm, llamar a uno, o se manda a organizar un congreso, y en ese congreso pues se forma la Constitución de 1824, la primera constitución de nuestro país. Y ahora sí, aquí ya podemos ver que, fíjate lo que dice, da el nombre por primera vez de Estados Unidos mexicanos. Y a partir de aquí, muchachos, ese es el nombre que se queda para nuestra nación, ¿sí? Y eso ya viene también en la Constitución de 1824. Las constituciones, muchachos, no tienen un nombre en sí. El nombre es el año en que se entra en vigor. El nombre de la constitución es basado en el año en que entra en vigor, ¿sí? Entonces, bueno, aquí aparecen pues varias características de la constitución, ¿sí? Vamos a ver, dice, ok, entra en vigor el 4 de octubre de 1824. Ok, estoy buscando lo de la forma de gobierno. Ok, no, quiero que no aparece. Bueno, la forma de gobierno que aparece en esta Constitución de 1824 es una república representativa, popular y federal. Fíjate, son palabras que en la época actual siguen apareciendo en la Constitución, la forma de gobierno, ¿sí? La única que ha cambiado pues es la de popular, ya no aparece como popular, aparece representativa, ¿sí? Pero hablan de una forma de gobierno republicano, democrático, representativo o representativa y federal, ¿sí? Y pues bueno, ¿sí? ¿Qué más nos dice aquí? Hay una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores a nivel nacional y a nivel local. Esta Constitución, como dice su nombre, federal, lo que pasa es que vamos a ver ahorita más adelantito, que existieron grupos políticos, ¿sí? Unos eran los federalistas y otros eran los centralistas. Federalistas y centralistas. ¿Sí? Eran los grupos políticos de aquella época, ¿sí? Ambos proponían
que la forma de gobierno fuera una república, pero los federalistas decían una república federal y los centralistas decían una república central. ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? Sí, entre los dos grupos opositores de esta época, sí, pues que en la República Federal, sí, se le otorgaba, se le otorgaba a cada estado, porque la división política también ya era por estados, ¿sí? Y cada estado podía elegir a su máximo gobernante, ¿sí? Que cada estado pudiera elegirlo, ¿sí? Y en la centralista no, ellos decían que no, no, en este caso, ya, aquí ya aparece la figura del presidente. El presidente es el que designa quién va a ser el gobernante de cada estado. Por eso era llamado república centralista y la otra era federalista, ¿sí? Y bueno, fíjate lo que dice aquí también, dice, no, bueno, aquí dice república representativa, perdón, aquí está popular, integrada por 19 estados, ya la división política ya era por estados. No los 32 estados que somos ahorita, no los 32 estados que somos ahorita, ¿sí? Pero ya hablamos de 19 estados, ¿sí? El Distrito Federal, aquí todavía aparece, bueno, obviamente, ¿sí? Aparece el término de Distrito Federal como la sede de los poderes legislativos a nivel nacional, ¿sí? ¿Y qué más aparece aquí también? Ah, bueno, lo de la religión católica, que sería la única religión que debe prevalecer en el territorio de México, ¿sí? La única y exclusiva, ¿sí? Y aquí vemos bueno, ok, aquí en esta otra parte vemos un mapa, perdón, un mapa, ¿sí? De la división política de México basado en esa constitución de 1824, basado en la constitución de 1824, ¿sí? Y bueno, dice extensión territorial de aquella época, 4 millones y cacho, 4.925.283 kilómetros cuadrados, actual extensión territorial, 1.964.375 kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué sucedió en este trayecto? En este trayecto, todo este trayecto, pues obviamente hubo variaciones territoriales o hubo, la división política se modificó debido a invasiones o intervenciones extranjeras. Invasiones o intervenciones extranjeras. ¿Entre qué tiempos? 1824, 1853. ¿Sí? Uno de ellos, pues fue Estados Unidos, uno de ellos fue Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar aquí. Esta parte, ¿sí? Esta parte se separa, que es Texas. Texas se separa del resto del territorio. En 1836 proclaman su independencia del resto de México, proclaman su independencia en 1836, ¿sí? Pero antes de 1836, ¿sí? Antes de 1836, en 1829, España, quiso reconquistar, quiso reconquistar a su antigua colonia, quiso reconquistar. Obviamente, te estoy diciendo quiso reconquistar, se quedó en un ideal, se quedó en un ideal, ¿sí? Pudimos evadir ese intento de reconquista por la corona española, ¿sí? Pero bueno, se separa Texas, ¿sí? Se separa Texas, que posteriormente se anexa a Estados Unidos. Se anexa a Estados Unidos, se integra a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, todo todo esto morado, pues era territorio mexicano, todo esto que está aquí en morado, ¿sí? Que vendría siendo
Alta California, Nuevo México, ¿sí? Todo ese territorio, pues Estados Unidos, México, fíjate, la palabra correcta es en base a un documento político, firmado por México, cede los territorios, cede los territorios de, Nuevo México y Alta California, ¿sí? ¿Debido a qué? Porque Estados Unidos ya había iniciado una invasión hacia nuestro territorio, había invadido nuestro territorio, ¿sí? La guerra, ¿cuánto tiempo crees que duró la guerra? La invasión norteamericana o la invasión estadounidense. No, no, una idea, ¿cuánto tiempo duró la invasión? 2 años, de 1846 a 1848, 1846 a 1848. En febrero de 1848 se firma un documento llamado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y en ese documento, ¿sí? México cede esos territorios, ¿sí? Nuevo México y Alta California, ¿sí? Este, eh, ¿Alguna vez alguien escuchó algo relacionado con otra fecha cívica de septiembre, el 13 de septiembre? A ver, de los niños héroes, ¿alguien recuerda sobre eso? A ver, ¿pero qué recordamos? La batalla de Chapultepec, ok, ¿qué más? La batalla por la defensa del castillo de Chapultepec, sí. Ese suceso de la batalla del castillo de Chapultepec se dio, ¿cuándo? En la invasión norteamericana. En este momento de la invasión norteamericana, invasión de Estados Unidos, sí. Entonces, bueno, dice, bueno, de hecho esta parte que dice aquí Luisiana, esta parte no era de México, era de Francia, y Francia se lo vendió a Estados Unidos. Esta parte que dice aquí Luisiana, ¿sí? Y luego después tenemos aquí lo de la venta, otro territorio, que este territorio sí es el único que México vendió. Este territorio que se ve aquí en color gris, dice, vendido a Estados Unidos por el Tratado de la Mesilla. Este territorio, sí, amarillo, bueno, pues yo aquí lo veo gris, disculpen, los colores acá y allá parecen diferentes. Bueno, ok. Allá se ve como amarillito y acá yo lo veo, ok. Esta parte que estoy señalando, ¿sí? Esta sí es la única parte que se vende, esta sí es la única parte que México vende. Cuando firman el Tratado de Guadalupe Hidalgo, la palabra que se utiliza es sedio, más sin embargo, Estados Unidos le otorgó una indemnización por los destrozos causados por la invasión. Pero eso no era parte, compró Nuevo México, California, no. Para que pudiera, reconstruir lo dañado durante la invasión norteamericana, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues ya nos damos cuenta, que en menos de 30 años, ¿cómo es que se modificó, se modificó lo que es la división política de nuestro país? ¿Cómo es que se modificó la división política? En menos de 30 años, ¿ok? Entonces, bueno, y vamos a ver, y acá en la parte sur, dice incorporado a México en 1824, sí, de hecho acá en el anterior, aquí dice, a ver, acá viene con morado, sí, territorio en debate, aquí en la simbología dice territorio en debate,
pero ya en este mapa aparece que ya ahora sí se incorporó a México, que vendría siendo el actual estado de Chiapas, parte del actual estado de Chiapas. Sí. Y bueno, pues bueno, ¿qué más tenemos aquí? Dentro de otro proceso, otro aspecto que se da después de las invasiones por parte de los de Estados Unidos, ¿sí? Tenemos también esta otra parte que se le llama la etapa de la etapa de la reforma, ¿sí? La etapa de la reforma. Y en esta etapa de la reforma, ¿sí? Se elaboraron diversas leyes que posteriormente se van integrando a la Constitución política, ¿sí? Que después se integran a la Constitución política, ¿sí? Y entonces, dentro de esas leyes, pues aquí tenemos una, dice, la Ley del Registro Civil, 1857, Ley del Registro Civil. Dice, dice, los ciudadanos obligados a registrar nacimientos, matrimonios, adopción, ¿sí? Defunciones, ¿sí? ¿Sí, sí sabes qué es un registro civil? ¿Qué es un registro civil? ¿Es una comida? ¿Qué es un registro civil? ¿Qué es el registro civil? Es como tu acta de nacimiento, ¿ok? ¿Qué más? ¿Ok? Es una oficialía o una oficina o un organismo o un instituto que es totalmente dependiente Estado, del Estado, del Estado. ¿Sí? Y entonces esa oficina se llama el registro civil y esa oficina vamos a llamarlo, la encargada, en este caso, de llevar un control y un registro de los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, las adopciones, ¿sí? Llevar un control. ¿Quién hacía antes esto? ¿Quién era el que se encargaba de registrar nacimientos, matrimonios, defunciones, si no existía este registro civil? ¿Qué institución se encargaba de llevar a cabo ese control? La iglesia. Todas las autoridades religiosas, la iglesia, ¿sí? Era la que, vamos a decir, la institución, ¿sí? Religiosa y social que llevaba ese control, ¿sí? Y por eso, en este caso, esta etapa de la reforma, muchachos, esta etapa de la reforma, ¿qué es lo que busca esta etapa de la reforma? ¿Sí? Separar totalmente la parte religiosa del Estado. Dividirlo totalmente, separarlo. Por eso de ahí, bueno, de ahí en la época actual tenemos que el artículo tercero y otros artículos hablan sobre la libertad religiosa, pero el artículo tercero dice pues que la educación debe ser de calidad, debe ser gratuita, obligatoria, pero también otra característica de la educación es que debe ser laica. ¿Qué significa esto? No, laica no significa gratuita, fuera de la religión, o sea, ajeno totalmente a la religión, ¿sí? Entonces, el registro civil o la etapa de la reforma, eso es lo que busca, ¿sí? Deslindar totalmente, deslindar totalmente a las autoridades religiosas, ¿sí? De la parte de la política, de la parte de la política. Yo no estoy peleada con la iglesia, yo no estoy peleada, yo también soy católica, ¿sí? Pero fíjate, este, próximamente, próximamente vienen unas vacaciones. ¿Cómo le llamamos las vacaciones de qué?
sea, fíjate, todavía, digo, no es que, ay, profe, pues, digo, de cierta manera, hay una influencia, sí, de, de la religión, hay una influencia de la religión. Las otras vacaciones que tuvimos en diciembre, sí. ¿Por qué crees que se dan tan bien? ¿Mande? Por Navidad, y Navidad pues se refiere al nacimiento de Jesús. Entonces, si te fijas, esta parte de cómo es que nuestros calendarios, los calendarios de vacaciones, de este periodo vacacional, está relacionado con quién? Con la religión, con la religión. Pero bueno, yo no estoy peleada con la iglesia, no para nada, en lo absoluto, ¿sí? Pero en este momento, pues, era lo que se estaba buscando, ¿sí? Dice libertad de cultos. Otra ley llamada libertad de cultos, dice libertad religiosa como un derecho natural del hombre. Porque, ¿qué te dije que decía? De hecho, en la Constitución del 24, aquí hablan acerca, dice, abolió cualquier tipo de religión que no sea la católica. ¿Sí? Y aquí ya estamos hablando. De hecho, la siguiente constitución que aparece, no sé si recuerdas, otra constitución que aparece es la de 1857, pero todavía en ese momento no aparecía esta parte de la libertad de culto religioso. Se anexa, se integra a la constitución después, se integra a la constitución. Sí, una reforma. Entonces, bueno, la verdad es que esta parte de las leyes de reforma, ¿sí? No nada más honestas, ¿verdad? No nada más honestas. Dice, fíjate lo que dice aquí, nacionalización de los bienes eclesiásticos, expedida por Juárez, ¿sí? Donde dice separación, iglesia del Estado, la separación de la iglesia del Estado. Entonces, bueno, tenemos, ¿sí? Y aquí tengo esta otra parte, dice, durante todo ese proceso de el surgimiento de estas leyes, pues hubo una llamada a la guerra de reforma, que en este caso, pues vendría siendo una guerra civil entre el grupo liberal y el grupo conservador, entre los liberales y los conservadores, ¿sí? Pero me regreso a esta otra parte. ¿Cuáles son las características de los liberales y de los conservadores? De los liberales y los conservadores. Que se refiere todavía a la parte, como llevábamos ahorita, la federal. Los liberales eran los federalistas y los conservadores eran los centralistas. Por eso aquí dice gobiernos centralizados. Gobiernos centralizados, ¿sí? Dice, ¿qué buscaban estos partidos o grupos políticos? Pues que la ciudadanía tuviera derechos, que tuviera o que existiera esa separación totalmente de la iglesia con el Estado, con el gobierno, ¿sí? Que existiera esa libertad de culto religioso, separación entre la iglesia y el Estado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dice garantías individuales. Las garantías individuales se refiere derechos, a los derechos que tú tienes, ¿sí? ¿Qué derechos tienes? Aparte de la educación. A la vivienda, bueno, una vivienda digna. ¿Qué más? ¿A la qué? Alimentación, ok, bueno, sí, está bien. Son principios, ok, ¿qué más? Otro principio, a vivir en familia, tener una familia. ¿Qué más? Libertad de expresión. ¿Qué más? Derecho a la salud, derecho a tener un servicio médico, derecho a tener un servicio médico, si ya sea público o privado, o bueno, en este caso mínimamente público, ¿sí?
mínimamente público, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, de hecho, incluso otro de los derechos es que, pues obviamente, este, tienes una libertad, y cuenta la compañía libertad de expresión, ¿sí? También tienes derecho a esa libertad de elegir a tu pareja, con quién casarte, cuántos hijos quieres tener. Y todavía te falta mucho, ¿eh? Todavía te falta mucho, espérate, no te adelantes, ¿sí? Pero, el Estado no te puede limitar en esa parte, limitar en la parte de cuántos hijos quieres tener, ¿sí? Entonces, bueno, y pues bueno, tenemos después, me regreso otra vez a la etapa de la reforma, ¿sí? Y durante este momento de la etapa de la reforma, ¿sí? Termina la guerra de reforma y México se enfrentó ahora a la intervención francesa en México, dice, a la intervención francesa en México. ¿Por qué dice la segunda intervención francesa? Porque desde antes, desde cuando acá en esta parte de las pérdidas territoriales, los franceses también querían invadirnos. No nada más los norteamericanos, también los franceses. Sí nos invadieron, pero al final de cuentas, llegaron a un acuerdo político, ¿sí? Para que Francia se retirara, para que Francia se retirara. Por eso dice la segunda intervención francesa, y en este momento de la historia, pues ahora sí aparece lo que le llamamos el segundo imperio mexicano, ¿sí? Igual también duró bien poquito, no fue como acá, pues no, Maximiliano de Habsburgo, pues fue el emperador, estuvo aquí un lapso de tiempo, ¿sí? Los conservadores, el grupo conservador apoyó en este caso que Francia interviniera, porque lo que estaba pasando con la guerra de reforma pues era totalmente liberal, federalista, y los conservadores, este grupo político, buscaba, buscaba centralizar, ¿sí? Por eso, en este caso vamos a llamarlo, los franceses obtuvieron el apoyo de este sector o este grupo político de los conservadores. Igual también estuvo un ratito, no creas que estuvo mucho tiempo, no, no, sí. Eh, y bueno, vamos a ver. De hecho, ahorita que les pregunté sobre el castillo de Chapultepec, bueno, que dijo la toma del castillo de Chapultepec o la batalla de Chapultepec, ¿alguien ha visitado el castillo de Chapultepec? ¿Ya lo visitó? Y fíjate que a mí se me hace bien interesante ese museo, porque es un museo que se llama el Castillo de Chapultepec. Y ahí en ese museo, haz de cuenta que vas a ver todas las etapas que yo te estoy diciendo, pero en forma de museo, con pinturas, con objetos antiguos, con vestimentas, ¿sí? Está bien interesante. Digo, si tienen alguna oportunidad de ir a la Ciudad de México, visiten el Castillo de Chapultepec, porque es un, es un, es un recorrido, es un recorrido por las diferentes etapas de la historia de nuestro país, por las diferentes etapas. A mí sí me gustó, la verdad, cuando fui, me gustó bastante. Y bueno, tenemos esta etapa del régimen porfirista. A ver qué me pusieron aquí en línea. Ay, sí, yo fui, se ve cómo eran los cuartos antes. Sí, de hecho es que los cuartos representan una etapa de la historia de nuestro país, una etapa de la historia de nuestro país. Sí, sí es correcto. Está muy, bueno, a mí me gustó la verdad bastante. Y aparece mucho esta etapa de hecho, aparece mucho la etapa o hacen alusión a la etapa del Segundo Imperio Mexicano. Sí, también. Y de hecho, bueno, de hecho el Museo de Historia, ¿sí han ido al Museo de Historia? No salen, muchachos, no van. No, ¿dónde está el Museo de Historia?
es el que está enfrente del Palacio de Gobierno, que está en la Macroplaza. En la Macroplaza, no se acuerda. Bueno, también es el Museo de Historia de nuestro estado, pues también no me acuerdo si es el segundo piso, creo que es el segundo piso, pues hablan acerca de, pues del pasado o de las etapas de nuestro México. Hablan mucho viene mucho de la Revolución Mexicana, viene mucho de la Revolución Mexicana, del régimen porfirista, ¿sí? También viene también de la época prehispánica, también hay un poquito una sección de la época prehispánica, pero no hablan de todas las diferentes etapas, hablan solamente de algunas de las etapas por las que pasó nuestro país. También te lo recomiendo, digo, es otra forma de analizar o de conocer la historia de nuestro país. De hecho, yo estoy dándole, bueno, pero ya no existe. Alguien fue al Planetario Alfa? ¿Lo conocieron el Planetario Alfa? No lo llevan, es que ya no existe. ¿Ande? ¿Cuándo cerró? Ya tiene rato, yo creo que tiene como unos 5 años que cerró. No estaba aquí, no estaban aquí. Ay, Dios mío. A ver, no, ese también me gustaba mucho, me gustaba. Y yo sí, ahí llevaba a los chicos, yo llevaba a mis grupos en tercero, porque antes en tercero era historia de México, y yo llevaba mucho a los muchachos al Planetario Alfa, porque el último piso del Planetario Alfa, que era el menos visitado, era de la historia de México, pero principalmente era la época prehispánica. Hablaban principalmente de la época prehispánica, ¿sí? Y te digo, era el menos visitado. De hecho, cuando me dice la persona, cuando lo llevaba a los muchachos, me dijeron, ¿qué pisos quiere visitar? Yo, el quinto, maestra segura, sí, el quinto, y el de ciencias, o el de física, donde hacen los experimentos y eso. Bueno, es que si no lo conocieron, pues no saben de lo que les estoy hablando, pero pues bueno. Okay. Otra etapa es el régimen porfirista. El régimen porfirista, ya estamos a finales de 1800, principios de 1900. Ya estamos a finales de 1800, principios de 1900. Y pues bueno, aquí aparece, fíjate lo que dice, aparece este personaje llamado Porfirio Díaz, dice, ¿caudillo qué? ¿Qué palabra utiliza aquí? Él era mestizo. O sea, él no era criollo, él era mestizo, o sea, indígena, mezcla de español e indígena, ¿sí? Y en este caso, este personaje de Porfirio Díaz, ¿sí? Este, llega al poder en 1876. Pero en aquel momento en la historia, muchachos, los periodos como presidentes no eran de 6 años, eran de 4 años. Y también otra cosita era que en aquel momento también de la historia, los presidentes se podían que reelegir, se podían reelegir. ¿Sí? En nuestra actual constitución, la de 1917, dice que no, que el presidente no se puede reelegir, no se puede, pero puede ocupar cualquier otro puesto político, pero no se puede reelegir en este caso como presidente, ¿sí? Y bueno, dice características del porfiriato, ¿sí? Centralista, centralista, ¿sí? O sea, no estaba de acuerdo con esta parte de que el pueblo interviniera. De hecho, las votaciones, ¿cómo crees que eran las votaciones en aquel momento de la historia? ¿Se hacían igual que ahorita? ¿Podían votar las mujeres? No. ¿Podían votar todos los varones? No sé. No, no podían votar. No, no. Todavía para este momento de la historia, incluso,
los hombres no podían, no todos los hombres podían votar, tenía que ver el estatus social en la que se ubicaba, el estatus social para poder votar, ¿sí? Y dice, en la economía, fíjate, este personaje fue muy, mm, hay historiadores que en este caso ven que Porfirio Díaz no trajo un avance o un progreso, pero bueno, yo concuerdo con los historiadores que dicen que no, sí trajo un avance y un progreso, porque aunque haya durado un montón de tiempo, aunque sea reelegido y que pues no hubiera votaciones, ¿sí? O no estuviera en práctica la democracia, introdujo, él introdujo el proceso de industrialización para el país. Él empieza la introducción del proceso de industrialización. Fíjate, 1876, ¿sí? Para este momento de la historia, ¿sí? Ya la revolución industrial ya había iniciado ya en Europa, ¿sí? A nosotros nos llegó con este personaje, con Porfirio Díaz, ¿sí? Dice tecnología y modernización de la nación. Dice inversión extranjera, inversión extranjera. ¿Qué significa esto de la inversión extranjera? ¿Sí? Que otros países vinieran a invertir en nuestro país, pero en este caso, ¿para invertir en qué? En industrias. Creando industrias y, o fábricas, para que me entiendas, pero la mano de obra tenía que ser mexicana. El trabajador, los que iban a trabajar ahí, ¿sí? Principalmente eran mexicanos, ¿sí? Entonces, dice, introdujo el, la locomotora, el tren, ¿sí? Y durante toda esta estadía, en todos estos años, mandó construir muchas vías férreas, ¿sí? De hecho, se habla de que durante su periodo, todo lo que es de vías férreas que existe en la época actual, durante este periodo se construyó más del 85%, ¿sí? Y aunque digas, ay, profe, pero pues es el tren, o sea, pues déjame te digo, o sea, el hecho de que se introdujera este medio de comunicación permitió conectar a todo el país, cosa que no, recuerda que no había tecnología, o sea, no había nada de eso, ¿sí? Y fue el medio de comunicación que en este caso permitió conectar a toda la nación. En este caso, por la cuestión de productos, sí, porque no nada más ahorita en la época actual el tren ya no se utiliza como un medio de comunicación para las personas, solamente como productos, objetos, sí. Pero en aquel entonces la población sí podía desplazarse en el tren, con la locomotora. ¿Qué otra cosa introdujo? Otra cosa que también permitió, ¿sí? No había internet, te quiero decir que no había internet, no había celular. El tren era muy lento las cartas eran muy lentas para poder estarse comunicados. ¿Qué otro medio de comunicación introdujo? Para poderse comunicar más rápido. El telégrafo. No, está bien. El telégrafo. Y eso también permitió que se pudieran conectar o comunicar de una forma más eficiente, ¿sí? Vamos a decirlo que el telégrafo pudiera ser el antecesor del teléfono, para que me entiendas un poquito. Era con un código Morse, con sonidos, ¿sí? Y cada sonido tenía un significado, una letra del abecedario que podía permitir un mensaje, ¿sí? El telégrafo también es uno de los avances más significativos de la etapa porfirista, ¿sí? De la etapa porfirista. Él siguió con la parte de la explotación minera, él siguió también con la parte de,
impulsó la industria, ¿sí? Pero el sector agrario, agrícola y ganadero, vamos a llamarlo de esta forma, quedó a un lado, no le invirtió, ¿sí? A la parte agrícola y ganadera, ¿sí? Entonces, pues bueno, y tenemos ya por último lo que vamos a trabajar hasta el día de hoy con la Revolución Mexicana. El término revolución no nada más significa que hubo un enfrentamiento bélico o una guerra, significa una transformación, significa una transformación. Y la Revolución Mexicana fue lo que trajo consigo. Cambios, 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 y uno de esos cambios, pues fue una nueva constitución, la redacción, o culmina con la redacción de una nueva constitución, la de 1917, que todavía es la constitución que nos rige en la época actual. Maestra, ¿y a poco no le han hecho cambios no le han hecho cambios a la constitución? No, sí, sí le han hecho cambios, no digo que no, le han hecho reformas a la constitución, pero la base, pues es esa, la de 1917, ¿sí? Y aquí una transformación que se da es el impulso, no nada más a la parte industrial, sino también a la parte agrícola y ganadera, ¿sí? A la agrícola y ganadera, porque a final de cuentas, ¿sí? La agricultura y la ganadería, de ahí obtenemos, pues, gran parte de los alimentos que consumimos diariamente, o materias primas provienen de ahí para poder, en este caso, ¿sí? Elaborar diferentes productos, ¿sí? Y bueno, aquí te lo dividí, dice causas sociales, económicas y políticas, y acá me dice consecuencias, consecuencias. Pues una de las causas políticas era pues la dictadura porfirista, que ya se fuera. Ya al último ya querían que se fuera este personaje, Porfirio Díaz. El, el iniciador pues fue en este caso Francisco y Madero en este caso, ¿sí? Y de hecho él llega al gobierno, más sin embargo fue asesinado posteriormente, sí, pero dentro de esta parte Francisco y Madero, algo que hizo, que todavía en la época actual se ve, que antes no se hacía, el que hizo una acción bien interesante, sí, para darse a conocer con la población, pues inició una campaña política. Estuvo en algunos sectores, en algunos lugares estratégicos de México, ¿sí? Él fue un iniciador, un impulsor en esta parte de las campañas políticas. Primero que lo conocía la gente, ¿sí? Porque lo que en este caso Madero estaba buscando era que hubiera elecciones democráticas, ¿sí? Y Porfirio Díaz dijo, bueno, está bueno, ándale, a ver, que vaya a elecciones en 1910, no pasa nada. Él decía públicamente, sí, que hay elecciones. Y el principal contrincante, pues, era este señor, Francisco y Madero. ¿Pero qué sucedió en las elecciones? Pues obviamente hubo corrupción, ¿sí? Se proclamó en las elecciones de 1910, se proclamó triunfador otra vez Porfirio Díaz, ¿sí? Más sin embargo, pues no fue así, ¿sí? Por eso de ahí inicia este momento que le llamamos la Revolución Mexicana, ¿sí? Francisco y Madero, fue encarcelado, ¿sí? Y él proclamó un documento que se llama el Plan de San Luis. Y eso se ve mucho en la etapa de la Revolución Mexicana, se ve mucho. Elaboró, proclamó, ¿sí? Diferentes planes, en este caso estamos hablando del Plan de San Luis,
en donde invita a la población mexicana a levantarse en armas, ¿cuándo celebramos nosotros la Revolución Mexicana? El 20 de noviembre, ¿sí? El 20 de noviembre. Pero esta inició en 1910, la Revolución Mexicana, 1910. Entonces, pues bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras cuestiones? Fíjate aquí la otra parte interesante, en la parte social y económica, dice la organización de sindicatos. Sindicatos. ¿Alguien sabe qué es un sindicato? ¿No? Como una asociación, ajá, más algo así. Es una asociación que en este caso es un organismo, asociación, ¿sí? Que busca proteger los derechos laborales, los derechos laborales de una industria, ¿sí? De una industria. Entonces, también durante la Revolución Mexicana surge esa parte, surge, que antes no existía, no existía, ¿sí? Y por ejemplo, incluso dentro de los derechos laborales, ¿sí? Era que el trabajador tuviera un derecho que antes no tenía, que vendría siendo la huelga. ¿Qué es una huelga? Movimiento que para qué o qué. Una manifestación, una huelga. Se refiere, se van a manifestar como no trabajar. Paro laboral. Paro laboral. Entonces, bueno, y es algo que también aparece dentro de la Revolución Mexicana, muchachos, aparece dentro de la Revolución Mexicana. Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar, muchachos. Hasta aquí, este, dale continuidad a lo último, a lo de a los gobiernos postrevolucionarios, a los gobiernos postrevolucionarios también, ¿sí? Para que puedas presentar el examen, para que puedas, el maestro no sé qué día se lo voy a aplicar, ya el maestro les dice, el maestro Víctor, qué día se los va a aplicar. No sé. O sea, ya el profe se ponen de acuerdo con el profe, se ponen de acuerdo con el profe, ¿sale? Entonces, bueno, que tenga una excelente tarde. Si tienes dudas, ya sabes, pregúntame, aquí ando, profe, mira, ¿sabe qué? En el libro dice esto, pero fíjese, yo creo, chéquenlo también esa parte, por favor, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí le dejamos el día de hoy, chicos, que pase una excelente tarde, te veo.